Bueno, muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes, chicos del tercer grado. El día de hoy vamos a ver un tema, pues bastante interesante, pero igual bastante sencillo, bastante simple, pero que pues el hecho de que sea de esta manera no significa que no sea importante. El día de hoy vamos a ver una continuación, o vamos de cierta manera a retomar un tema que ya habíamos visto con anterioridad, el cual eran los criterios de semejanza y congruencia de los triángulos. Pero aquí la diferencia o la variable, o sea, lo que adicional es que van a ser problemas en los cuales se pueden resolver por medio de estos criterios. Como ustedes saben, la congruencia y la semejanza pues tienen ciertos criterios, o sea, ciertas reglas que pues vamos a retomar, vamos a recordar y que nos pueden ayudar inclusive a resolver problemas. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Dice, ¿qué es lo que conocemos y qué es lo que sabemos? Como sabemos, los triángulos son figuras muy útiles para deducir y probar propiedades de otras figuras geométricas. Por ejemplo, para justificar que todo cuadrilátero, o sea, toda figura de cuatro lados, la suma de los ángulos internos es 360, basta con tener en cuenta que cualquier cuadrilátero se puede dividir en dos triángulos y que la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180 más otro nos dan como resultado 360. Este solo es un ejemplo donde con la ayuda de los triángulos podemos nosotros encontrar y corroborar que efectivamente la medida de los ángulos de cualquier cuadrilátero pues suma 360, como dividiendo por una diagonal pues a mi figura. Esto solo es un ejemplo de lo que se sabe, ¿no? Lo que nos puede servir. Entonces, en todo paralelogramo, los lados opuestos miden lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de ángulos y tenemos un paralelogramo o una figura de paralelogramo, significa que esos ángulos, cuando son opuestos, es decir, como que uno esté enfrente del otro, pero del otro lado, significa que van a tener el mismo valor. Y a esto se le llaman los ángulos alternos internos, que entre paralelas miden lo mismo. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo muy fácil, muy sencillo, muy práctico, que tenemos dos líneas paralelas, aquí lo pueden encontrar, aquí lo pueden ver. Tenemos dos líneas paralelas, la recta A y la letra B, y al momento de ser cortadas, ambas, o de esta manera se forman los ángulos internos dentro pues, de mis líneas paralelas. Y aquí podemos ver el ejemplo como A y B miden lo mismo, que es a lo que se refiere este criterio. Y aquí podemos ver con mayor exactitud qué son los ángulos alternos internos y alternos externos. Los ángulos alternos externos, como dice, son aquellos que se encuentran fuera de mis paralelas. Estas rectas negras son mis paralelas que, como se sabe, por más que se prolonguen o por más que se sigan trazando, nunca se van a topar o tocar. Entonces, lo que se encuentra fuera de ellas, el ángulo que se forma, que pueden ver aquí, es el mismo que tenemos de este lado, como dice, ángulos alternos externos, es decir, externos se refiere a que están fuera de mis paralelas. Y es como que manejemos uno sí, uno no, uno sí y uno no. Por eso se llaman alternos. Mientras que los ángulos internos son aquellos que se encuentran dentro de mis paralelas. Y aquí pueden ver cómo el ángulo E y el ángulo D son opuestos, o sea, son alternos, uno sí, uno no, uno sí, uno no y uno sí. Y fíjense cómo lo mismo que mide D va a ser lo mismo que mide E y viceversa, lo mismo que mide C va a ser lo mismo que mide F, pero en este caso, pues estamos viendo los alternos externos, como pueden ver aquí, y los internos, como pueden ver aquí. Esto es como que algo general que deben de conocer. Ahora, también hay que recordar que los triángulos isósceles, los ángulos que tienen en la parte de abajo, o sea, de su base, siempre van a medir lo mismo. Y si recordamos el criterio que les mencioné hace un momento, que en todo triángulo rectángulo, digo que todo triángulo
la suma de sus ángulos internos siempre va a ser 180. En este caso aquí tenemos un ejemplo de un triángulo isósceles. El triángulo isósceles, como tiene dos lados que miden lo mismo y uno desigual, significa que los ángulos que tiene su base van a medir lo mismo. En este caso, uno mide 75, el otro también mide 75 y el de arriba pues mide 30, que es distinto, que si lo sumamos nos da como resultado 180 y lo podemos corroborar. 75 más 75 nos da 150 y 150 más 30 nos da 180. Ahora, vamos a recordar, vamos a hacer memoria de manera rápida a qué se refiere cada uno de los criterios. Cuando se trata de congruencia, tenemos el criterio LAL, que significa LAL, donde LAL es lado, ángulo, lado. ¿Esto qué significa o qué quiere decir? Esto quiere decir o indica que tenemos o podemos saber que un triángulo es congruente siempre y cuando de los dos triángulos que tengamos cumplen el criterio donde tanto la medida de sus lados como de sus ángulos midan lo mismo. Es decir, si las medidas son las mismas, por ejemplo, tenemos un triángulo que uno de sus lados mide 5, su ángulo mide 30 y su otro lado mide 5. Por ende, si tenemos otro triángulo que tiene las mismas medidas, podemos saber que es un triángulo congruente. Ahora, cuando se refiere al criterio ALA, que es ángulo, lado, ángulo, nos dice cuando dos triángulos son congruentes o son congruentes si dos de sus ángulos interiores y el lado comprendido entre ellos, es decir, el lado que se encuentra entre ambos ángulos, miden la misma medida respectivamente. Es decir, aquí tengo mi ángulo, aquí tengo el otro ángulo y aquí en este lado que está de color rojo está el lado y está ordenado de esa manera, ángulo, lado, ángulo. Por eso se llama así. Entonces nos dice que tenemos dos triángulos congruentes si lo mismo que mide este ángulo y este lado es el desigual a otro triángulo que tengamos a un lado o junto a este. Si tiene esto, es un triángulo congruente. Ahora, otra característica de la congruencia es lado, 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 donde todos sus lados pues miden pues lo mismo a comparación de otro. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo equilátero, sabemos que el triángulo equilátero pues todos sus lados pues miden lo mismo. Si yo tengo un triángulo equilátero de 5 por 5 por 5 y tengo a su lado otro triángulo también de la misma medida, 5, 5, 5, significa que son congruentes. Aquí la característica fundamental de la congruencia es que los lados tienen que tener la misma longitud, es decir, tienen que tener la misma medida en todo, tanto en ángulos como en lados. Aquí es algo característico, algo fundamental para decir que es congruente. Ahora, cuando se trata de semejanza, se aplican los mismos criterios: lado, 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 ángulo, lado, ángulo. La única diferencia es que mientras que en congruencia nos están pidiendo que todos los lados midan pues la misma longitud, para la semejanza esto cambia porque la medida de sus lados, solamente de sus lados, no de los ángulos siempre tienen que medir lo mismo, pero para los criterios de semejanza, la medida de sus lados tienen que ser proporcionales. Es decir, si uno, por ejemplo, tiene una medida 5 y mi otro triángulo tiene una medida 10, significa que es proporcional porque es el doble. Característica de la semejanza: sus medidas de los lados tienen que ser proporcionales. Ya habíamos abarcado, ya habíamos hablado a qué se refiere la proporcionalidad, en el que tenemos dos cantidades que están relacionadas entre sí, donde si una aumenta, la otra también; si una disminuye, la otra también va a disminuir. Y pues prácticamente, como les dije, los criterios son los mismos: lado, ángulo, lado, donde dice, para que un
triángulo sea semejante, la figura de dos triángulos, sus medidas tienen que ser proporcionales con cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo aquí que todos sus lados miden 2 y yo tengo un triángulo que todos sus lados miden 4, significa que son proporcionales, porque el 2 es la mitad que el 4 y el 4 es la mitad que el 2. Entonces significa que, pues, esos triángulos son semejantes. Cuando se trata del criterio ángulo, lado, ángulo, aplica lo mismo donde una medida de sus lados, por ejemplo, si este mide 3 y este mide 4, si yo quiero tener una figura más grande, pero quiero que sea semejante, usando proporcionalidad, este podría medir 9 y este puede medir 12. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues el 3 es la tercera parte de 9 y 9 es el triple que 3 y viceversa. El 4 es la tercera parte que 12, pero 12 es el triple que 4. Estos triángulos son proporcionales en comparación a su medida, por lo cual significa que su ángulo, pues como es un triángulo rectángulo, es 90. Y aquí lo dices, los dos triángulos son semejantes entre sí si se presentan cuando tienen dos lados que son proporcionales y de alguna manera el tercer lado también lo sería si el ángulo es igual entre ambos, o sea, el ángulo tiene que ser el mismo. Aquí pueden ver cómo el ángulo es el mismo, son 90 grados y la medida de sus lados son proporcionales. Ahora para el lado o para el criterio ángulo lado-lado, pues dice cuando se tiene la información de que dos ángulos son iguales, basta con que el lado que tienen en común sean proporcionales para que los dos triángulos sean semejantes. ¿Esto qué quiere decir? O en pocas palabras se refiere a que yo tengo un triángulo que, por ejemplo, esto mide 75 y este mide 75. Y yo tengo otro triángulo más pequeño, pero también miden 75 ambos ángulos, pero la medida de su base, por ejemplo, aquí es 4 y aquí es 2, se cumple este criterio porque sus ángulos son los mismos, aquí los ángulos son iguales y el lado que tienen en común, o sea, la base, es proporcional. O sea, es el doble, es el triple, es la mitad, el cuádruple, la tercera parte, etc, etc. Que sean proporcionales. A eso se refieren pues los de estos criterios, pero pues como les dije es un pequeño recordatorio, por eso va un poquito rápido, pero pues como les dije ya lo habíamos visto. Ahora, ¿dónde podemos ver aplicado esto? Yo tengo aquí un ejemplo que dice, a cierta hora del día, la soma de un árbol da como longitud 4.73 metros sobre el suelo. A esa misma hora, Joaquín está parado junto al árbol y tiene una sombra de 2.25 metros. Si Joaquín tiene una altura de 1.57, ¿cuál sería la altura del árbol? Bueno, de entrada aquí podemos fijarnos que estamos tratando con medidas diferentes, o sea, medidas proporcionales. Entonces, de entrada podemos saber que se aplicarían los criterios de semejanza. ¿Por qué? Porque son proporcionales. Ahora, para resolver este tipo de problemas o este tipo de dudas, lo primero o lo fundamental es tomar, rescatar o anotar la información más relevante. Lo que me está pidiendo que es la altura del árbol, por lo cual yo tengo que saber qué medidas me están proporcionando. Por lo cual, de entrada yo sé cuánto mide Joaquín, es 1.57, sé que proyecta una sombra de 2.25. Ahora, del árbol, yo sé que su sombra proyecta 4.73 y la que yo voy a encontrar pues es la medida de su altura original del árbol, por lo cual voy a escribir la información más relevante, lo más importante, lo que me va a ayudar a resolver este problema. Entonces, anoto el árbol, lo represento con la letra X porque desconozco cuál va a ser la medida,
pues de este árbol. Ahora, de la sombra que proyecta es 4.73 metros. De Joaquín, yo sé que es 1.57 metros, mientras que su sombra es 2.25. Yo aquí ya anoté la información importante, la información que me importa, la información que me va a ayudar a resolver el problema. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Yo aquí voy a aplicar la regla de 3. ¿Por qué la regla de 3? Porque estoy hablando de proporcionalidad. Y si ustedes recuerdan, existe la proporcionalidad directa y la proporcionalidad indirecta. En este caso, si se dan cuenta, a mayor altura, mayor sombra va a proyectar. A menor altura, menor sombra va a proyectar. Por lo cual es una proporcionalidad directa. Y podemos aplicar la regla de 3 directa. Y aquí podemos anotar, en la parte de arriba anotamos los datos que conozco, que en este caso pues es la altura de Joaquín y la sombra que proyecta. Mientras que en la parte de abajo, siempre respetando el mismo orden que yo estaba manejando, donde en primer lugar manejo la medida original. Por ejemplo, aquí está la medida original. Aquí estaría la medida de Joaquín y la medida del árbol, mientras que en esta columna está la medida de las sombras. Entonces, fíjense cómo yo los ordené de esta manera. Ahora, una vez ordenado, aplico la regla de 3 directa que dice multiplicar de manera cruzada o cruzado y el resultado obtenido lo voy a dividir entre el valor restante, o sea, entre el valor que me está sobrando. Entonces va a ser 1.57 multiplicado por 4.63. Fíjense cómo yo lo estoy haciendo de manera cruzada, que me da como resultado 7.4261. Ahora, a este resultado yo lo voy a dividir entre el valor restante, que en este caso pues va a ser 2.25, que me da como resultado 3.30. Por lo tanto, por lo cual la altura del árbol es de 3.30 metros. Y listo, yo de esta manera ya resolví el problema que me presentaron. Si se dan cuenta, no es difícil, no es complicado, únicamente hay que recordar o hay que tomar en consideración qué criterios voy a manejar. En este caso, pues yo me di cuenta que es proporcionalidad y que es directa. Por eso utilicé la regla de 3 directa. Muy sencillo, muy simple. Muy bien, pasemos al ejercicio número 2, que igual nos dice, revisen los siguientes triángulos y la ubicación del punto de fuga. Aquí tenemos el punto de fuga. Después conteste las preguntas. Y de aquí nos aplican 3 preguntas. La primera nos dice, expliquen por qué los triángulos de la figura son semejantes. Después nos pide encontrar el valor del ángulo O, digo no del ángulo, del lado O y del lado N, para finalmente explicar qué fue lo que hiciste para obtener estos resultados. Entonces, primera pregunta, escribir por qué son semejantes. De entrada, pues me fijo que se puede observar que los criterios de semejanza, se aplica el criterio de semejanza a la en qué sentido, donde me están dando ángulo, lado, ángulo, ya que sus ángulos, como lo quieran ver, son los mismos y su lado es proporcional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué yo no aplico, por ejemplo, lado, ángulo, lado? Porque en el primer triángulo, el más pequeño, únicamente me están dando la medida de un lado, mientras que en el triángulo más grande me están dando los tres. Este 10.88 pertenece a este. Me están dando la medida de los tres lados, mientras que aquí solamente me están dando uno, lo cual pues no podría yo pues llegar a una conclusión a menos que yo tenga los tres. Por eso no aplico el criterio lado, lado, lado y tampoco lado, ángulo, lado. Yo me tengo que apegar a lo que realmente me están proporcionando. Me están proporcionando la medida de este ángulo, la medida de este ángulo y el lado que tenemos aquí,
que en ciertas palabras lo mismo que mide este ángulo va a medir este y lo mismo que mide este, pues va a medir este. Por lo cual yo aquí tengo ángulo y otro ángulo. ¿Cuál me está haciendo falta? El lado. Entonces me están dando 10.89 y 6.58. Por eso yo entiendo que el criterio que se ve aplicado es el de ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿por qué son semejantes? Porque se aplica el criterio ángulo, lado, ángulo. Siguiente pregunta me dice, encuentra los valores de O y N. Este es un poquito más sencillo, es un poquito más simple. Lo único que yo tengo que hacer es darme cuenta, percatarme que me están dando la medida del triángulo mayor, todas, y solamente una del triángulo menor. Del triángulo mayor, yo sé que un lado mide 3.87, el otro 10.43 y el último 10.89. Mientras que en el más pequeño, solamente estoy recibiendo 6.58 pues de medida, o sea, de dato. Por lo cual, ¿qué voy a hacer? Lo que tendríamos que hacer o lo que se tiene que realizar es hallar el cociente de los lados que me están proporcionando. El cociente a qué se refiere, hacer la división entre la medida de los lados que me están proporcionando, que en este caso va a ser el 10.89 que tenemos aquí y el 6.58. ¿Por qué? Porque son el mismo lado y voy a ver su proporción. Fíjense cómo es el lado más largo del triángulo, los datos que me están proporcionando, por lo cual al momento de hacer mi división me di cuenta que la medida o la proporcionalidad que tiene mayor este triángulo a este es de 1.65. Por lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir la medida o las medidas que me están proporcionando del triángulo mayor por cada lado entre 1.66, bueno, 65 como tenemos acá, porque son las veces que es mayor. Por lo cual, al momento de hacer mi división, va a ser el valor que tenemos entre 1.65 para lado O y el lado N. Y aquí lo tenemos. 10.43 que es del lado N, y lo pueden ver, dividido entre 1.65 me da como resultado 6.32, por lo cual esta es la medida de uno de los lados. Y paso al siguiente, 3.87 dividido entre las veces que es mayor, que es 1.65, me da como resultado 2.34. Por lo cual, la medida de los lados que me estaba haciendo falta para O va a ser 2.34 y para N va a ser 6.32. Y yo con esto pues ya obtuve mi resultado, ya llegué a mi conclusión, ya resolví lo que me estaban pidiendo. La tercera pregunta me decía, explica qué procedimiento utilizaste para llegar a tu resultado. Pero pues eso no basta, no hay que escribirlo puesto que ya lo tengo yo ejemplificado pues en esta parte, que fue lo que hice, fui paso por paso, así que pues aquí está la explicación que yo hice o el método por el cual llegué a mi resultado. Muy bien, y eso es a lo que gira en torno al tema. Si se dan cuenta, solamente es aplicar ya sea una división, una multiplicación o simplemente adherirnos a una regla de 3. No es un tema muy difícil, simplemente es, pues es leer lo que me están proporcionando y más o menos identificar qué criterios aplica. Entonces les repito, para que sea más sencillo, cuando se trata de congruencia, todas las medidas tienen que ser iguales, todas, desde ángulos hasta lados. Mientras que en la semejanza no, con que sean sus medidas proporcionales y sus ángulos, eso sí, los ángulos sí tienen que ser los mismos, yo identifico que es un criterio de semejanza. Y listo. Ahora, la primera actividad
o la actividad que quiero que hagan, pues es lo que me busquen el valor de estas situaciones que están en la página, en la lección 45, páginas 126 y 127 de su libro. Van a hacer actividad 1, inciso A e inciso B. Aquí pueden ver actividad número 1, inciso A e inciso B. Y para la siguiente página, que es la página 127, me van a resolver este problema, donde les habla acerca de un compás que va a servir para reducir o amplificar figuras a escala. Como saben, las figuras a escalas habla acerca de pues la proporcionalidad, porque si tenemos un ejemplo, un edificio muy grande y lo queremos representar nuevamente, pero lo hacemos a escala, o sea, como una maqueta, esa maqueta es una medida pues proporcional a las que pues me están proporcionando o la que es original pues en el edificio, la figura que yo quiera hacer. Entonces se está utilizando este compás para hacer ese tipo de ejercicios. Entonces aquí me dice, este compás, en este compás se amplifica la semejanza de triángulos. ¿Qué triángulos son semejantes a él? Fíjense qué figura hay y qué triángulo es el que surge. O cuáles son los triángulos que se forman cuando se están abriendo pues sus patitas, o por decirlo así, ¿no? ¿Qué triángulos se forman? Acuérdense que existen tres tipos de triángulos. El triángulo rectángulo, el triángulo escaleno y el triángulo equilátero. ¿Qué triángulo es el que se forma? Y me van a explicar aquí cómo sabes que es semejante. ¿Cómo sabes que esos triángulos son semejantes? Acuérdense del que acabamos de ver, de que es el criterio de semejanza. Luego acá me van a buscar la medida a proporción o como se hizo en esta parte. ¿Cómo van a hacer aquí? Aquí lo que les estaba pidiendo es que busquen la altura del árbol. Mientras que aquí les están pidiendo la abertura que va a tener cada uno de los lados. Porque aquí les dice, se ha construido un compás con dos palos de 15 centímetros, sujetados de modo que de A a C y de B a C, pues miden 5 centímetros. Es decir, estos lados más pequeñitos miden 5 centímetros, mientras que los lados de C a B' y de C a A', o sea, estos lados, miden 10 centímetros. La pregunta es, cuando se abre el compás hasta que la parte AB, o sea, que de este punto a este punto mida 8 centímetros, ¿cuánto va a medir la parte A', B'? Es decir, ¿cuánto va a medir esta parte? Y aquí lo pueden ver, como que aquí se los ejemplifique de una manera más simple. Nos dice el ejercicio que de A a C mide 5 centímetros. Aquí lo pueden ver, 5 centímetros de la letra a la letra C, lo cual me indica que también de la letra B a la letra C también mide 5 centímetros. Y de la letra C a la letra B' miden 10 centímetros, así como también de C a A' miden también 10 centímetros. Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Si yo abro el compás y solamente de este ladito, al momento de abrirlo, se forman 8 centímetros, ¿cuánto va a medir toda esta medida? Esta abertura de cuánto va a ser. Eso es lo que les estaba pidiendo esta primera parte, que me escriban cuánta va a ser la abertura. Luego les hacen lo contrario. Les dicen, en lugar de que se esté trabajando aquí 8 centímetros, aquí van a tener 20. Entonces, si yo aquí se abre 20, ¿cuánto se va a abrir de este lado? Eso es lo que ustedes tienen que calcular. Que sería en esta parte. Y listo. Y luego responden estas dos que son muy similares a la que tenemos acá. Y pues prácticamente pues eso es todo lo que tienen que hacer. Simplemente es una actividad que me van a hacer del libro. Bueno, son dos ejercicios pequeñitos que me van a hacer en su libro y ya. No van a ver más cosas, simplemente es todo lo que tendrán que hacer por esta semana. Bueno, pues
Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho que vean el video y pues espero que les haya quedado lo suficientemente claro. Por supuesto, pues el video pues mayormente está muy enfocado a las personas que por X motivo, por Y, no se pudieron conectar. Más sin embargo, eso no quiere decir o eso no signifique que pues se vayan a quedarse en la clase, en la sesión. Saben que estos videos pues son justamente para ustedes, para que los puedan ver. De igual manera, para las personas que sí se conectaron, pero que aún tuvieron alguna duda o que por alguna circunstancia algo se les ha olvidado, pues se cuenta el video para que lo puedan volver a ver y salgan de su pregunta. También quería hablar acerca de sus tareas, de verdad chicos, deben de ponerse al día, me las deben de entregar, puesto que varios se conectan, más no la mitad de los dos grupos, o sea, su grupo es más de 50 personas. Y pues en los videos o las videollamadas ni siquiera llego a 20 personas, o sea que ni siquiera la mitad de un grupo consigo. O sea, la verdad sí son bastantes los que hacen falta. De verdad los invito a que se conecten, a que se pongan al día, puesto que ustedes ya están en tercer grado y pues no sería justo que se atrasen o que por no poderse conectar se queden sin su certificado a tiempo. Yo sé que la situación es complicada, pero pues hay que esforzarse un poquito más. Por eso igual les digo que les comparto los videos para que igual pues tengan de dónde rescatar. Porque pues a veces entiendo que, por ejemplo, los lunes, por algún motivo, pues no te puedes conectar, porque solamente hay un equipo en tu casa, o no sé, algún motivo en especial que no puedas conectarte, dan los videos, te apóyate de ellos para que no te sigas atrasando. De verdad, deben de enfocarse en eso. También, pues, les recuerdo que pues no se subió su proyecto. El proyecto va a ser entregado el día 11 de marzo a bueno, para el tercero A va a ser de un horario de 11 a 12 y para el tercero B se entrega de 12 a 1. En ese día voy a recoger los trabajos, traten de llegar a la hora que le corresponde por cada grado para que llegando únicamente me den su proyecto y se puedan retirar para evitar cualquier problema. Al igual que pues tienen que ir con su cubrebocas, con las medidas sanitarias adecuadas. Bueno, pues los espero a la próxima sesión. Espero de verdad que se puedan conectar porque es importante que ustedes estén en esas llamadas. No les quito más su tiempo, les agradezco mucho su asistencia y también les quiero agradecer a las personas que pues se han estado esforzando y pues se han puesto la camiseta de compromiso de entregar sus tareas en tiempo y forma. Pues no, sin más preámbulos, pues les deseo una bonita semana.